gigante que está lista ahí para juntar los patrocinios. No, de verdad que no tiene que juntar patrocinios. A ver, ¿cómo está, amigo mío? Bienvenido. ¿Cómo está ahí? Hola. Buenas tardes, Jorge. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Qué Bien, tal? po. ¿Cómo estás por allá? Bien, pues aquí estamos preparándonos para el invierno. ¿Ah? Hay gente que se está resfriando desde ya. ¿Ah? Sí, el cambio de clima se vino con todo. Exacto. Aquí también tengo a varios en el equipo que están complicados, pero bueno. Oye, vamos a hablar de varias cosas, ¿no es cierto? De la política, pero te quiero preguntar, entonces, los independientes tienen que tener los patrocinios, ¿no? Exacto. Ya. Independientes deben tener patrocinio. Independientes que no vayan a ir por un cupo de algún partido, que también Perfecto. es una práctica común. Estamos hablando con Lucas Cáceres, aparece en pantalla ahí, comentario político, kinesiólogo de profesión, dirigente social de Valparaíso, con claras aspiraciones también para llegar digamos, al edificio consistorial, digamos, ahí a la municipalidad de Valparaíso como concejal. Hay que partir como concejal, ¿es un buen avance ese, Lucas? Yo encuentro que es un buen escalado en el sentido de ir acercándose a la institucionalidad. Creo que también es un recorrido pertinente en el sentido de ir conociendo también que en realidad es la labor de la concejalía, yo diría que es esencial, que es la vinculación entre el territorio, los barrios, con la institución, que permite generar un vínculo bien cercano para no perder un poco de alguna manera esa noción. Yo creo, sobre todo en los inicios de lo que puede ser quizás alguna especie como de desarrollo político, que es interesante ahí el cargo de la concejalía. Por eso también apuntamos en ese lado, pues sobre todo también en materia de fiscalización, que hay harta pega, sobre todo como lo vemos hoy día en todas las instituciones, así que me parece que desde ahí es donde surge el espacio, que además te permite cierta vocería política sobre hasta dónde o qué cosas se pueden orientar, por ejemplo, en particular en la comuna de Valparaíso. Sí. Pregunta desde fuera, ¿no es cierto? Porque no estoy metido en el mundo político, aunque me relaciono obviamente con todos estos comentarios, todas estas conversas, pero tú ser de una lista te complica porque de repente se tienen que tomar decisiones, tenés que investigar, tenés que fiscalizar, como tú señalas, ¿no es cierto? Y a veces puede ir, digamos, en contra de tu partido político, qué sé yo, de tu tendencia política. Entonces, ¿cómo se toma eso en el sentido también que tú puedes ejecutar alguna acción que el partido no le parezca bueno, digamos, porque, chuta, ¿cómo si es de nosotros? ¿Cómo está investigando? ¿Cómo está llegando a fiscalizar? ¿Y cómo dice algo en puntual, digamos? En el supuesto estamos en eso, ¿no? ¿Cómo se maneja eso al interior, amigo mío? O sea, yo creo que ahí hay dos elementos. Uno que tiene que ver primero con lo que significa la organización colectiva a propósito de lo que es un instrumento colectivo, nuevamente, como dije, que es un partido político. Y eso está regido por principios. Entonces, quienes, por ejemplo, particularmente, yo participo en el Partido Convergencia Social, dentro de nuestros principios tenemos un principio de probidad y transparencia, que son principios mínimo éticos, por tanto, yo creo que no me voy a ver nunca, y espero no verlo tampoco, entre dos puntos donde me digan, hey, tú no puedes hacer tal fiscalización a tal institución o a tal persona porque esto puede traer roce, ¿no? Y yo creo que es una cuestión que yo al menos esperaría desde mi organización y desde mi casa política no verme enfrascado. Y el punto dos, creo yo, tiene que ver con una cuestión también del quehacer mismo, que es en torno también a lo mismo, cómo nos movilizamos en torno a nuestros principios. Yo al menos nunca voy a estar disponible para meter cosas debajo de la alfombra. O sea, creo que ahí hay un deber, una responsabilidad para con la ciudadanía, para con quienes lo votan de alguna manera a uno en la eventualidad de que llega a ocupar un puesto en el Consejo Municipal, y con los intereses de uno mismo. O sea, si ¿sí? Yo me imagino en contexto de fiscalizar o de solicitar transparencia, es porque hay dudas de dónde se está haciendo la gestión, o hay dudas de lucas, de gestión, de qué hacer. Y yo creo que el punto principal aquí es la comuna, así que espero no haberme enfrascado tampoco en
en ese punto. Bueno, a lo mejor tu mirada es como bien inocente, ¿ah? Que se entienda en términos políticos, ¿ah? Y de relaciones internas, porque muchas de las veces, y tú lo sabes, y no solamente en tu partido, digamos, en el mundo de la política, el fuego amigo es el que más daño deja, ¿no es cierto? Y que te altera, porque, a ver, si son los tuyos, tú estás remando, no sé, confiás y tenés tus principios, y de repente se te dice, oye, no, aquieta, acalla, no, minimiza y maneja comunicacionalmente cierto tema. Entonces ahí están Sí, sí, evidentemente los ahí puntos, ¿ah? se entra en una tensión. Yo creo que tampoco uno podría llegar y decir como nunca me voy a haber visto enfrascado Ah, en no, esa tensión. obvio. Pero creo que hay principios conductores que determinan un poco la acción. Y déjame ejemplificarlo en un par de casos. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros tuvimos hace poco una situación con una concejala en Santiago que ella vendió entradas que eran de cortesía. Ya. Nosotros accionamos inmediatamente como partido, la dirección regional del partido realizó una denuncia tanto al Tribunal Supremo del partido como a los juzgados de nuestra institución. Entonces, eso igual habla de cierta manera de que tratamos o evitamos que esas situaciones se propaguen y de meterlas debajo de la alfombra, y si inclusive significa asumir ciertos costos políticos, lo hemos ido asumiendo. Y obviamente creo que hay veces que puede ser más relativo dependiendo de dónde puedan haber situado ciertas redes, también hay cuestiones de poder, pero creo que nuestro principio rector debe ser que esas relatividades no existan. El manejo comunicacional puede tener distintas formas, porque todos sabemos cómo es la cuestión de la política. El mismo caso de la concejala, que toda la prensa ya en Santiago salió diciendo Convergencia no se hace cargo, Convergencia se roba la plata, Convergencia quiere lucrar con la entrada. Nosotros pesquisamos una acción individual de una persona que estaba errónea en su actuar y nos hicimos cargo como organización colectivamente de decirle, oye, sabéis que eso no está bien, vamos a llevarte a un proceso de investigación para que veamos cómo se aclara esto y si es que esto determina una sanción, cómo se avanza también en esa línea. Entonces yo creo que hay distintas formas, primero de cómo hacerse cargo y segundo del manejo comunicacional, porque el manejo comunicacional en algún momento todos quieren sacar rédito de la cuestión, pues más allá de... Sí. En el entendido, amigo mío, que depende de la persona también que estemos hablando, ¿no es cierto? Que si tú estás hablando del presidente del partido, qué sé yo, o algo así, bueno, obviamente es otra manera de enfrentar la situación, pero entendemos que el mundo de la política es así, sí, es súper complejo y te deseamos lo mejor porque vaya a estar metido en ese cuento, digamos, ¿ah? Y vaya a tener que enfrentar estas situaciones me imagino tensas al interior. Pero bueno, oye, te quiero llevar a lo que publica, por ejemplo, en estos momentos, ahí, pura noticia, los primeros incidentes del año en liceos emblemáticos en Santiago, encapuchados lanzaron bombas Molotov contra carabineros. En el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, suspendieron sus actividades debido al lanzamiento de bombas incendiarias de fabricación casera e instalación de barricadas a los alrededores de los centros educacionales. Pregunta, ¿cómo viene Valparaíso? ¿Cómo viene este año para el puerto, ya que tú te estás enfocando, digamos, a ese trabajo en temas de educación? ¿Y qué es lo que te hace más ruido? ¿Dónde se tiene que apretar ahí los engranajes, las clavijas, qué sé yo, las tuercas para que funcione bien? Entendiendo también que el tema de la educación tenemos un déficit, estamos a contrapelo en el último tiempo, ¿eh? Después de la pandemia y todo lo demás, ha costado un mundo superar toda esa etapa. ¿Cómo ves tú ese proceso, Lucas? No, yo creo que en Valparaíso tenemos un desafío gigante en términos de educación. Probablemente estamos, bueno, y además que también fuimos dentro de los primeros servicios acá en la comuna de Valparaíso que transicionó desde la corporación municipal al servicio local de educación pública, es decir, pasamos desde el municipio al estado a nivel central, y acá la experiencia no ha sido positiva, o sea, hasta ahora probablemente debemos estar dentro de los peores servicios evaluados en ese sentido. Yo creo que ahí hay un desafío importante sobre cómo gestionar eso en términos administrativos técnicos para que podamos retomar lo que en algún momento fue la buena educación en la comuna de Valparaíso. Nosotros, inclusive liceos que son emblemáticos de alguna manera, como el Liceo Eduardo Navarra, o incluso en algún momento lo fueron, el Liceo Pedro Montt, que queda ahí en Avenida Alemania, son liceos que hoy día han perdido totalmente, o no totalmente, pero sí de manera importante
lo que en algún momento fueron en términos de prestigio, en términos de quehacer, en términos de resultados, inclusive, si lo queremos ver en esa línea, como para poder proyectar educativamente a la sociedad de la Comuna de Valparaíso. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío importante. A mi parecer, creo que falta involucrar más actores. Creo que dentro de esta transición a SLEP y todo lo que ocurrió, no ha habido una conducción como política al respecto de la educación, porque se pasó la administración para acá, la administración que estaba antes ya no tiene por qué de alguna manera hacerse cargo, o eso es lo que de alguna manera se plantea. Entonces, ¿quién asume políticamente todo esto? Yo creo que ahí hay una deuda, no está como abandonado. Creo que no hay alguien que diga, oye, ¿sabéis que este es el horizonte de educación que vamos a abordar colectivamente dentro de todo el marco de las instituciones en esa línea? ¿Por qué digo todas las instituciones? Porque acá hay comisiones que son las que de alguna manera permiten como retroalimentar y planificar la educación en la Comuna de Valparaíso, que están compuestas por organizaciones de apoderados, por ciudadanía, por actorías municipales y por el SLEP mismo, que ahí está el director ejecutivo del Servicio Local de Educación. Entonces yo digo, esa mesa tiene una responsabilidad de la planificación y del qué hacer en la educación, y no solamente el SLEP, que es lo que de alguna manera a veces uno escucha de algunas autoridades, como no, si eso lo tiene que ver el SLEP. No, acá hay una mesa que tiene una responsabilidad colectiva, representada por el director ejecutivo del SLEP, sí, pero que está mancomunada, que está desarrollada por todos estos actores. Y ahí tenemos una deuda, tenemos deuda en términos de gestión, tenemos deuda en cotizaciones de los profes que se les deben desde la corporación municipal, que después pasó a SLEP, y ahí como que todos se lavaron las manos, así como ni acá ni allá se asume la responsabilidad, pero se deben cotizaciones municipales de años. Entonces, en la medida de que no tengamos trabajadores que logren hacer bien su trabajo porque no tienen mínimos de cotización, no estamos gestionando bien la otra cuestión, yo creo que vamos a seguir reproduciendo este déficit, y ahí tenemos un desafío bien duro. Oye, y la crítica también no vendría un poco también del gobierno, de la gestión, de cómo se implementó, de los tiempos en que se trabajó esto, qué responsabilidad le compete también al ministro Cataldo, qué sé yo, o nos quedamos solamente con los SLEP y los responsables locales, digamos, regionales o comunales. No, ahí hay responsabilidades centrales, definitivamente. Este SLEP la transición fue hecho antes fue en el segundo gobierno de Piñera, por si acaso. La transición de SLEP acá en la costa, o en Valparaíso, mejor dicho. Y yo creo que hay responsabilidad en términos de planificación. Creo que la transición no fue bien llevada en términos de acompañamiento, de seguimiento a la región, a las comunas en particular que se ven como involucradas dentro del servicio. Y probablemente fue como un poco vamos probando, vamos acá, y probablemente creo que hay errores sobre cómo hacer estos cambios. Por ejemplo, déjame poner un pequeño ejemplo comparativo. El proceso de universalización que se ha llevado a cabo en este gobierno del presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con que los espacios de atención primaria de salud, que en un momento, a propósito de cómo está financiado, solamente atendían a personas FONASA, ahora actualmente en contexto de universalización atiende a toda la población que no tenga, en este caso, un seguro, ISAPRE y FONASA, y eso se llevó en un escalado. ¿Cuál fue el escalado? Bueno, vamos a partir en 15 comunas de poblaciones pequeñas para ir viendo cómo son los pormenores, las transiciones. Eso es lo que uno esperaría de un proyecto de esta envergadura. Acá nos vimos lo contrario. Partieron en uno de los servicios más grandes de educación, en una comuna de una población de más de 300.000 personas. Creo que ahí hubo un error sobre cómo hacer una transición de un proyecto de envergadura, de cambios estructurales, de la envergadura de lo que fue la educación acá en Valparaíso. Oye, temas generales que obviamente desembocan en lo particular, ¿no es cierto? Y ya que estamos hablando de Valparaíso, del puerto, el tema de educación, perfecto. Ahora te llevo al tema social, del estallido social en el 2019. Valparaíso también fue súper potente, y te lo digo, yo estaba viviendo ahí en Valparaíso, y sé perfectamente cómo fue, cómo se desarrolló, y los actos de violencia extrema que desembocaron en que se cerraran tanto comercio y que afectara a tanta gente, al margen de que tú te podías movilizar y que tenías todo el derecho a movilizarte y a expresar tu descontento. Eso no está en duda. Y te lo pregunto por los dichos ahí del diputado Núñez, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, esto de
de llamar a una movilización social, que es históricamente la iniciativa de la sociedad civil, según el planteamiento, ¿no es cierto?, y la perspectiva, digamos, política del Partido Comunista. Entonces el senador ha dicho, bueno, creo que el gobierno debería presionar, digamos, para que salga la reforma, ya que no le fue bien con el tema ahí del Senado, ¿no es cierto?, con el presidente y vicepresidente. Entonces, por el acuerdo que se rompió y todo lo que tú quieras. ¿Cómo ves tú eso? Porque a lo mejor es súper lógico lo que está pidiendo. O sea, que la gente en la calle, si necesita algo, lo pida, ¿no es cierto? Y el gobierno tiene que reaccionar. Se entiende así, ¿no es cierto? Pero resulta que a lo mejor se puede entender que está incitando a que se salga a la calle, que haya una nueva provocación social en la calle y que eso se traduzca en lo que ya conocemos. ¿Cuál es tu mirada ahí? A ver, yo creo que la movilización social siempre es relevante para nosotros entender cuáles son las necesidades que estamos viviendo como ciudadanía, porque finalmente esa movilización tiene distintas expresiones. Uno puede entender la movilización desde lo que puede ser quizás como la cara, digamos, más común, desde lo que la gente lo entiende, que es esto como de protesta, de manifestación, pero también la movilización social significa incluso la canalización mediante instituciones, por ejemplo, a través de la organización social. Esa es una cuestión que también creo que en este gobierno nos falta poder profundizar, como por ejemplo logramos llegar a la organización social, potenciar la organización social para que puedan canalizar efectivamente las necesidades. Eso es un lado, y por otro lado la movilización social, como digamos de lo que significa como una manifestación más amplia, más colectiva, más de mayor, digamos, impacto, porque finalmente hoy día creo que el impacto en términos de comunicaciones moviliza bastante. Creo que también es muy necesaria. Por ejemplo, hablamos de una especie como de presiones a quienes quizás no tienen dificultades en votar en contra de cuestiones que a todos nos hace sentido. Por ejemplo, hablamos de una reforma de pensiones, o para ir a un caso más cercano, hablemos de lo que significa la ley de incendio. Yo creo que a toda la ciudadanía en Chile le hace sentido de que haya un cambio de uso de suelo por esos 30 años, que era lo que proponía la ley de incendio, para poder evitar de que nosotros veamos, o de alguna manera, a propósito de casos anteriores también, tengamos que lograr si es que son intereses de empresarios o de inmobiliarias que están llevando estos incendios que son acá en Valparaíso, o sea, lo que ocurrió en Viña y Quilpué. Se hablaba de casi 4 focos simultáneos que se levantaron, y ahí uno dice, chuta, acá hay como una acción organizada, ¿dónde está esto entonces? Y la idea es que uno pudiese como despejar eso. Hablábamos de la ley de incendios, hacerse el cambio de uso de suelo de 30 años. No hubo ningún descaro para la oposición, en este caso la derecha, en decir, no vamos a votar en contra de eso, independiente de que le haga sentido a gran parte de la ciudadanía. Así fue recogido por la encuesta, así ha sido recogido, uno lo ve en la sensación de la calle. Yo creo que a todos le hace sentido de que cambiemos el uso de suelo, y ahí creo que nos falta la patita, o la patita podría haber sido interesante para que esas personas también sientan la presión social. ¿Por qué digo la presión social? Porque finalmente también son sus electores, y cuando ellos hacen ver en algún momento de que esto es necesario y son con quienes les votan y por tanto mantienen esa representación ahí, se ven tensionados sobre qué es lo que tienen que votar y no solo responden a intereses que van por fuera de sus electores. Yo creo que un poco se ve tratando de tensionar la democracia representativa. Uno trata de pensar en espacios más democráticos, y en este momento creo que la manifestación, pues obviamente con ciertas características de cuidado de lo que nosotros tenemos en la ciudad. O sea, venimos de un proceso relativamente traumático, complejo de lo que fue la revuelta. Nos ha costado levantarnos, y yo creo que acá particularmente en Valparaíso todos vemos como todavía los vestigios de eso que no se ha logrado recuperar. Entonces decimos, ok, sí a la movilización social, pero con el cuidado también de lo que nos ha costado poder desarrollar la ciudad. Oye, Luca, ¿qué opináis respecto a quienes dicen o critican o ponen en duda esto de la movilización social? El valor que tiene o la representatividad que tiene, porque a veces salen a la calle, no sé, en términos más macros, en Santiago, 1.000.000 de personas, 1.200.000 personas,
Pero hay muchas de las movilizaciones, de las marchas, que son grupos y que algunos descolgados provocan todo lo que sabemos. Entonces, ¿eso tendría representatividad a tu criterio? ¿Qué es la crítica que dicen, que advierten muchos políticos, ¿no es cierto?, de centro derecha, de derecha abiertamente, en el sentido que no es representativo, que es un grupo y que no necesariamente a partir de esa petición, de esa manera, se puede hacer algún cambio? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que cada cosa tiene su proporción. O sea, por ejemplo, vemos una manifestación, voy a poner el caso de lo que son los manifestantes de la empresa que está quedando acá, que está entrando como en proceso de suspensión en definitiva en Huachipato. Ahí hay una proporción probablemente de trabajadores que no es representativa de toda la sociedad, pero sí que representa su espacio local y sus intereses locales. Entonces, en ese sentido yo digo, obvio que haces va en la línea, pues, o sea, no tienen mayores convocantes dentro de ese interés, al menos por el momento, que creo que en algún momento debiésemos ser todos interesados de lo que significa la productividad económica de nuestro país, pero tampoco creo que nos podemos estar todos metiendo como en una manifestación ahí, y ellos son como de alguna manera quienes logran vislumbrar el problema y lo hacen y lo expresan así. Entonces yo creo que en ese contexto es representativo. Hablamos de otra cosa, pongamos en el contexto de que ahora vinieran y dijeran un grupo, no sé, 300 personas en X lugar, oye, pongámonos en Santiago, que es una población grande, más de 8 millones de personas. 300 personas dicen, oye, nosotros vamos a hacer una protesta y no vamos a parar de acá hasta que tengamos una asamblea constituyente escrita por 100 de acá. No me hace ningún sentido. Efectivamente no entra en ninguna representación independiente hasta donde llegue. O sea, si hacen acciones de mayor gravedad o no, me parece que no representan a nadie, y a esas personas que no representan a nadie o que tienen organizaciones pequeñas y quizás todavía están como o no han logrado desarrollar eso, ahí tienen que poner, creo que tienen el desafío, o tenemos eventualmente, de hacer ese ejercicio de desarrollo de la organización, pues, entender la colectivización de eso como mucho más amplio de lo que significa encerrarse en una idea. Así que yo me quedo por ahí en términos de lo que es representación o no, lo pongo en proporción en cada una de las situaciones y en este contexto también como en particular de quienes no representan. Okay. Oye, a propósito, ya hay 100 despidos, se habla, ¿no es cierto?, el presidente del sindicato 2 de Huachipato, que ya habrían 100 despidos en Huachipato, con todo lo que acarrea eso. Es un tema súper complicado, complejo, que no sé cómo sea solucionar o enmendar, no sé. Es un tema de gobierno, un tema también de una empresa. Es un tema de una comuna que se ve históricamente afectada, digamos, con estos despidos, con estos términos, con este cesar de varias empresas. Entonces, es un tema que se puede complicar bastante. Oye, tenemos un par de segundos, dígame usted lo que quiera, aproveche, Lucas. A ver, ya para tomarnos estos últimos segundos, quizás exponer de manera positiva, ya que siempre se expone quizás de manera negativa, como lo importante o de la manera que se ha ido abordando como el procesamiento de la investigación del caso Hermosilla, del caso del exdirector de PDI. Creo que es interesante de que estas personas vayan saliendo, vayamos sacando estas redes. Creo que yo lo comentaba la semana pasada, yo tengo una doble sensación en este momento, que es como una desesperanza, porque son instituciones importantes que por el lado de la PDI uno diría ellos son los que tienen que estar fiscalizando todo esto, pero tengo también la esperanza de que en la medida de que vamos tirando de esa red, salen y de alguna manera podemos ir liberando estos espacios donde hay redes de corrupción y recuperando la institución. Yo tengo mucha esperanza en esa línea, así que quería dejar como eso cerrado. Me parece que es importante como no perder la esperanza, a propósito de que tenemos estos puntos en las instituciones que esperamos que nos protejan, pero de alguna manera si están saliendo es porque hay acciones de personas o quienes estamos ahí haciéndonos cargos de que esto no se vuelva a repetir. Eso yo diría como para poder cerrar. Bueno, y que se haga justicia, ¿no es cierto?, en todos los planos, y que quien corresponda, ¿no es cierto?, sea quien sea, y que esto sirva de desincentivo, porque sabemos que hay una comunidad, una ciudadanía que ya está empoderada y que ya está cabreada con todas estas cosas, ¿no? Y bueno, la justicia tiene que hacer su pega. Don Lucas, un gusto, amigo, que esté muy bien, nos encontramos el próximo miércoles. Un gustazo, saludos a toda la audiencia, que tengan buen fin de semana.
Chao, 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 amigazo, Jorge. cuídese. Chao, chao. Oye, no, nos vamos. Sí, pues ya nos tenemos que ir. Pasadita a las 2 de la tarde. Gracias a Pura Noticia, gracias a UCB Televisión, gracias a la UCB Radio. En la UCB Radio vienen las noticias con Gonzalo Gallardo, con todo el equipo de prensa. Hasta mañana, cuídense. Chao.